¿El Día de las Mamás? Sí, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Es que tengo aquí mi mensaje. No, esa fue en Cristo Vive, mamá virtuosa. Pero hoy me tocó aquí predicar del papá virtuoso. El título es La convicción de ser un buen padre. Y pues vamos a orar, que Dios nos hable. Él es nuestro Padre perfecto, ejemplar, modelo. Él ha dado todo por nosotros. Él dio a su Hijo. Entonces ya no hay pretexto para ningún ser humano de creer en Dios, de aceptar a Cristo como Salvador, porque Él como Padre dio a su Hijo. Ningún padre, humanamente hablando, debería o daría a su Hijo por alguien más. Pero fue tan grande el amor de nuestro Padre que dio a su Hijo por nosotros. Entonces eso ya supera cualquier grado de amor. Vamos a orar y empezamos con la predicación. Nuestro Señor, te damos las gracias por ser nuestro Padre perfecto que nos buscó, nos alcanzó y te deleitas en llamarte nuestro Padre. Tenemos el privilegio de ser tus hijos y te rogamos que pues nos ayudes a ser mejores hijos delante de ti, que nos ayudes a escuchar tu palabra, a ser conforme a tu corazón, Señor, y que en este día que se recuerda el gran rol de ser un padre dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del hogar, que tú nos des tu ejemplo para que busquemos imitarte. Bendice este mensaje, Señor, ayúdame a darlo con tu amor, con tu poder, con tu autoridad, y que tú nos hables a nuestro corazón y nos ayudes a ser mejores padres para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título es La convicción de ser un buen padre. Eso es algo que se necesita, que nosotros y que todos los seres humanos, los hombres, busquen en su corazón tener una convicción de buscar ser un buen padre. Por ahí se inicia, hermano. O sea, uno debe de anhelar, desear ser un buen padre. Recuerdo, cuando uno es niño, uno tiene sueños, uno tiene anhelos, uno juega, uno come, uno va pensando, uno va madurando de chiquito. Pues entrar a la escuela, mis papás me educan, y vas madurando y dices, pues quiero estudiar la secundaria, tal vez quiero ser esta profesión, este trabajo, y empieza a crecer, o ves ejemplos de otros y decir, quiero llegar a tener una familia, tener un buen hogar, vivir con mi esposa, tener hijos. O sea, uno va anhelando, y conforme uno va creciendo, uno va madurando, y llega un punto donde también, si Dios da el privilegio de llegar a concebir y tener descendencia, hijos. Entonces, pero uno debe de anhelar ser un buen padre. Así como dice, yo quisiera tener una buena casa, un buen carro, quisiera tener un buen viaje de vacaciones, deseo tener buena ropa. O sea, así como uno anhela ciertas cosas buenas, superarse, también es necesario buscar anhelar ser un buen padre. La importancia de un varón como padre es vital en la sociedad. La sociedad crece y avanza, o se debilita y cae por lo que hacemos los hombres varones. Las mujeres están tratando de hacer su mayor esfuerzo, son ayuda idónea, tratan, lamentablemente lo que el hombre no hace, trata de hacer la mujer, y la mujer tiene su rol, tiene su cuerpo, es mamá, procreadora, coheredera de la vida, pero si el hombre no crece y avanza en lo que debe de hacer como esposo, como padre, como ciudadano, la sociedad no va a sostenerse, no va a avanzar como debería. Depende del hombre en mayor medida la estabilidad matrimonial, familiar y social de los hijos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros primero. Depende en gran, no todo, o sea, traté de escoger buenas palabras, o sea, no es el 100% del hombre, tiene
que ver también con la esposa, los hijos, pero en mayor medida la estabilidad del mundo, de la sociedad, del hogar, de los hijos, depende de los padres. Hubo un libro que me encontré porque estaba buscando ciertos datos y esos datos se los voy a leer. Hablan de la importancia de un padre, pero también saca un capítulo que dice ¿qué pasa cuando hay padres ausentes? Dice que cuando los hijos de padres ausentes constituyen, o sea, cuando el padre no está presente o abandona el hogar o casi no está en el hogar o no hace bien su rol, es un papá ausente, dice que genera un 85% de desórdenes de conducta en los hijos. O sea que si el padre está presente, no va a haber tanto desorden de comportamiento de los hijos. Pero si el padre está ausente, el 85% va a generar desórdenes de conducta. Y así sigue la estadística. Lamentablemente, cuando el padre es ausente, 90% escapan del hogar. De esos que escapan es porque de esos 100% que se van del hogar, el 90% coincide con que el padre no estuvo. También habla del 71% de desertores por la ausencia de padre. El 75% de los pacientes en los centros de abuso de sustancia es por eso. El 66% de los suicidas se relaciona también, coincide con que no estuvo su papá. 80% de violaciones sexuales, porque el padre que debería estar protegiendo no estaba. También el 53% de los jóvenes que se casan o conviven en su adolescencia. También el 70% de los confinados en instituciones juveniles. El 85% de los que están en cárceles se relaciona con que su padre no estuvo presente. 64% de los jóvenes están más propensas a embarazarse sin casarse cuando el padre es ausente. Y el 92% de jóvenes que se divorcian, o sea, del porcentaje, no sé, el 40% de los que se divorcian en México, de ese 40%, 92% tiene relación con que, o coincide con que no estuvo su papá presente. Y los hijos de padres ausentes son 5 veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más a escapar del hogar, 5 veces más propensos a ser pobres, 20 veces a desórdenes de conducta, 20 veces más a la depresión, 10 veces más a ser drogadictos de hogares que sí está su papá presente, y 100% de que tengan lucha por su identidad sexual y de incidencia de homosexualidad. O sea, lo que está diciendo es que esto es muy fuerte, porque cuando un padre es ausente, el 100% de los casos, los hijos en algún momento van a tener una lucha por identificar su sexualidad, porque como no estuvo su papá, no hay una identificación en el hogar de manera interna con un hombre. Entonces, en algún momento en su vida tienen una lucha de soy hombre, y ahorita con la ideología de género, pues tratan de agarrar a todos esos jóvenes y decir, tú puedes ser gay, tú puedes ser mujer. Entonces, a Estados Unidos le cuesta $100,000 millones la ausencia de padres en su hogar. Entonces, todo eso a mí me sorprendió, pero es para mostrar cuán necesario es que los varones, los que son padres, puedan estar presentes en su hogar, puedan ser buenos padres. Es importantísimo. Por eso al principio decía, la sociedad, si está estable, si está fuerte, si está creciente, las iglesias, todo, las universidades, las escuelas, los hijos, la siguiente generación va a depender de la presencia de sus padres, porque el hombre es la cabeza de la sociedad.
si el hombre es espiritual, sabio, disciplinado, esforzado y amoroso, llevará su propia vida, la de su esposa, la de sus hijos, la de su trabajo, la de la sociedad, la va a llevar al éxito. Pero si los varones no nos esforzamos, no somos espirituales, no asumimos nuestro rol, la sociedad, las familias, nuestro hogar, nuestros hijos no van a crecer como Dios quisiera. Entonces es ahí donde los hombres tenemos que aumentar el ser verdaderamente varoniles y esforzarnos. Eso es la sociedad, la televisión, las películas, las caricaturas, la filosofía, la ideología y todo lo que está saliendo es para que el hombre no cumpla con su rol. Se burlan de lo que es las caricaturas que hay ahí, se burlan de los hombres, son irresponsables, son flojos, son tontos. La mamá lleva la dirección, la sabiduría, la prudencia, el liderazgo, y hasta los niños se burlan del papá. El papá nada más está ahí sentado en un sofá tomando cervezas, viendo la tele, y eso, o sea, como les digo, parece broma, pero eso lo está aceptando la sociedad, y ahí los hombres dicen, pues voy a hacer así. Mi esposa puede hacer todo, puede cargar con todo, puede tomar las decisiones, puede trabajar, puede mantenerme, puede llevar el liderazgo, puede ir a la iglesia, puede orar, la mujer, y el hombre pues hace el mínimo necesario, y si no, abandona el hogar. Entonces, es necesario que nos esforcemos. Si el hombre no busca la sabiduría de Dios, porque según no la necesita, porque hemos estudiado mucho, porque manejamos idiomas, porque trabajo muy duro, porque subo de puesto, porque tengo éxito, porque compré casa, compré carro, compré camioneta, sé hacer negocios, y muchos hombres dicen, no necesito leer la Biblia, no necesito estar con mi esposa e hijos orando, no necesito ir a la iglesia. Quien llega a pensar eso, porque sí, a veces Satanás nos tienta y nosotros nos dejamos llevar por esa manera de pensar, estamos en un grave peligro, porque aunque tengamos todo, podemos perder todo, el matrimonio, los hijos y hasta el trabajo, y por eso tenemos que tener nuestras prioridades en orden. Dice Proverbios 15:16, que viene ahí en la pantalla, ¿lo quieren leer conmigo? 16 y 17, dice así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro. Es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. O sea, la prioridad es que haya amor. Sí podemos trabajar, sí podemos generar un buen nivel de vida, o lo mínimo necesario, o más, o el doble, o el triple, pero la prioridad aquí, ¿qué es? Que haya amor. O sea, la prioridad es estar con mi familia, estar con mis hijos, mostrar amor, atraer mucho dinero por sacrificar a mi familia. Es mejor el amor. Las familias pueden ser más felices teniendo amor que solo teniendo dinero. Hay familias que tienen dinero, pero se sientan a la mesa y se ven con odio. Eso es doloroso. O sea, dicen, tengo dinero, tenemos aquí, compramos acá, comemos en restaurantes, gastamos mucho, pero se ven con odio. Y pueden tener mansiones, pero se ven con odio. Imagínate, los que somos pobres decimos, yo quisiera tener una mansión, quisiera tener dinero, quisiera viajar, quisiera tener esto. Pero a veces no entendemos que el dinero no es la garantía para tener un hogar en armonía. No es garantía. O sea, lucha, esfuérzate, trabaja, sube de nivel y todo, pero debes de entender que por encima del éxito económico y laboral, debes de tener más éxito en el amor en tu hogar. Es vital. Y si no lo creemos, lánzate por el dinero, descuida a tu familia y vamos a sentir las consecuencias. Por eso Dios no se equivoca. Mejor es lo poco en el temor del Señor que el de gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Entonces el engaño de Satanás es este: no puedes ser fiel a Dios
no puedes ser fiel a tu esposa y ser un excelente padre y además tener solvencia económica. Satanás, que es el engañador, nos dice, no puedes tener todo, mejor ten dinero, que tus hijas no sufran por lo que tú careciste, aunque no les des tiempo, ellos van a estar felices porque tienen dinero, aunque no te tengan a ti, pero les estás dando todo, menos un padre, y ese es el gran engaño que muchos han caído. Eso es verdad. O sea, claro, puedes tener éxito económico, puedes tener éxito laboral, social, deportivo, y con ayuda de Dios puedes tener éxito en tu familia, pero tienes que poner en orden. Pero el engaño de Satanás es, no importa que pierdas tu matrimonio, no importa que pierdas a tus hijos, tienes dinero. Un señor decía eso, que sus hijos, él tenía un negocio fructífero de dinero, y sus hijos le decían, papá, pero ¿por qué tú no vas a verme en mi graduación, en mis festivales? ¿Por qué no vas? Pues se dedicaba a trabajar, a hacer dinero, ¿no? Entonces decía, pero ¿por qué no vas? Y él se consolaba diciéndoles, a ver, ¿quiénes de tus compañeros los han llevado a Estados Unidos? No, pues, y se quedaban callados los niños, pobrecitos. O sea, los niños querían al papá, pero el papá decía, yo te doy dinero y no me pidas nada más, no me pidas tiempo, no me pidas que vaya a tu escuela, no me pidas. Entonces, él se consolaba solo con dar dinero. Pero la ausencia del padre sí generó problemas en sus hijos cuando iban creciendo. Entonces, hay que recordar eso. O sea, sí hay que trabajar, sí hay que esforzarnos, pero teniendo familia, y no digas, no, entonces mejor no tengo familia y solo me dedico al dinero. No. O sea, el dinero no lo es todo. Es una parte importante, no lo voy a negar, necesitamos trabajar, esforzarnos, pero no solo de pan vive el hombre. Eso grábatelo. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando inviertes en lo espiritual, cuando venimos en familia, cuando traemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuando en tu casa oras, lees la Biblia, estás alimentando espiritualmente. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno hace eso? Tu hogar es más feliz. Tus hijos crecen mejor, hay más armonía, hay más unidad, hay más paz, hay menos pleito, hay menos gritos, hay menos diferencias, porque alimentas lo espiritual. Pero no alimentamos lo espiritual, ¿y qué pasa? Pleitos, gritos, rivalidades y un buen de desorden. El dinero no lo es todo, y Dios no nos dejará si le ponemos a Él en primer lugar. Por el contrario, Dios nos va a dar más. Dios nos da más. Cuando Él lo ponemos en primer lugar, Él multiplica. Él multiplica. A veces el miedo, dice, no, es que no voy a tener dinero. A veces la avaricia que no nos deja confiar en Dios. Por ejemplo, yo, antes de casarme, tenía miedo de no poder suplir para mi matrimonio. Dije, pues es que soy soltero, no gano mucho, soy pastor, y hay que tener una casa, o hay que tener comida, ropa, y apenas lo que tengo me alcanza ahorita que estoy soltero con mi mamá, y ahí todo. Dije, no, ¿cómo le? Yo tenía ese miedo, pero dije, tengo que tener fe, ¿no? O sea, tengo que esforzarme, hacer lo más que pueda, y Dios va a proveer, y Dios ha provisto. Ya por eso ya no me da miedo, ya por eso puedo tener 10 hijos, y Dios va a proveer. Hay que ser sabios también, ¿no? Pero ya, o sea, cuando vi la mano de Dios proveyendo, yo dije, nada más lo que yo tengo que hacer es buscarlo a Él, hacer mi máximo esfuerzo físicamente en mi labor, mi trabajo, me va a costar, pero no tengo que tener miedo. Dios nos ha provisto más de lo que necesitamos y más de lo que merecemos. Entonces, yendo ahí a 1 de Crónicas 17, vamos ahí, esto es la introducción, hermanos. Entonces, vamos, es el Día del Padre. Va a estar padre. Primero de Crónicas, ustedes ya lo tienen, deja aquí, lo busco. Primer libro de Crónicas 17, del 7 al 15.
Sí, ahorita que estoy, este mensaje ya lo había preparado desde antes, y ahorita que lo volví a repasar, ahorita que voy a ser padre, pues sí te llega más, porque uno tiene que madurar, hermanos. O sea, hay personas que pueden tener 1, 2, 3 hijos y no madurar. No es que te vuelvas más serio, sino que te vuelves más responsable, más maduro. Tienes que crecer. Hay muchos que piensan que tener hijos es como un juego, ¿no? Como con maquinitas, y tengo un hijo y tengo otro hijo por acá y ya. Pero todo lo que provoca a los padres ausentes es una gran cantidad de problemas en el mundo. ¿Por qué? Porque el padre no quiere asumir la responsabilidad. Los jóvenes quieren tener sexo, y las chicas también, pero no quieren asumir la responsabilidad de ser padres. Embarazan, mejor mátalo, mejor vete a practicar el aborto, porque yo no quiero trabajar, yo no te quiero con hijo, yo quiero ser libre, quiero una unión libre y no quiero hacerme responsable de ti y menos de un hijo. Ese es el egoísmo actual, y hay que atacarlo y hay que dar a la cabeza duro, porque Dios no quiere ese tipo de seres humanos y menos de hijos suyos. Entonces Dios le dijo a David: yo te tomé de detrás del rebaño, así empieza. Le dice: tú solo eras el hijo menor que se encargaba de cuidar las ovejas, y ahora te he puesto por príncipe de mi pueblo. Y David le dijo que él quería, dice, ¿por qué Dios habita en una tienda, en el tabernáculo? Dice: le quiero hacer una casa a Dios para adorarle. Pero lo increíble, o sea, por un lado David decía: yo quiero honrarte, yo quiero hacerte una casa, pero Dios le dijo: no, yo te voy a hacer a ti una casa, porque Dios no necesita casa. O sea, el universo no le puede contener a Dios. Número uno, la convicción de ser un padre, número uno, es que Dios edifique tu casa, que Dios edifique tu casa. A veces uno cree que lo puede todas a todas, pero no. Es lo que dice 1 Crónicas 17:10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa a ti, David. O sea, tú, David, le quieres dar una casa a Dios. No es así. Tú necesitas que Dios te edifique un hogar, una casa. Entonces, el mejor arquitecto e ingeniero civil que puede construir tu hogar es Dios. O sea, claro, el sueño que uno tiene de chico, todos naturalmente de chicos, desearíamos haber tenido un buen hogar. Muchos no lo tuvimos, papá y mamá, hermanos, y ir de vacaciones juntos y abrazarnos. O sea, ese sueño lo tenemos todos porque es algo que Dios planeó, pero lamentablemente no se ha dado. Pero ya que uno va creciendo, que eres niño, que eres joven, que eres un adulto, entonces ya puedes formar con ayuda de Dios un buen hogar para honrarle a Él y para realizarte. Ese es el plan. Entonces, en 2 de Crónicas 2:5 dice así: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Como el canto, no hay otro Dios, solo hay un solo Dios. Luego dice el 6: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? O sea, realmente lo que los humanos podamos darle a Dios es pequeño comparado con su gloria y su poder. O sea, Él creó el mundo, el universo. No salimos de una explosión y del chango. Dios creó esto. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Nada, literal nada. David entendía que lo más maravilloso que pudiera construirle a Dios no se comparaba con la grandeza de Dios. Pero, algo hermoso, pero aunque Dios es superior a nosotros, Dios se goza de ver las expresiones de amor que tenemos para con Él. Es como tú como papá. Tus niños son pequeños. ¿Qué te puede dar tu hijo que no te puedas comprar? Tú como papá, pues tienes más dinero que tu hijo,
naturalmente. Entonces, ¿tu hijo qué te va a poder comprar? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un viaje a Cancún? No. ¿Qué te hace? ¿Te regala algo chiquito que te hace ahí en la escuela? ¿O algo que la mamá lleva y te compran algo? ¿Y cómo lo recibes tú? ¡Ah, esto está bien barato, esto está bien chiquito, eso te costó X cantidad de pesos! ¿Tú lo recibes así? No, tú dices, qué hermoso está. ¿Por qué? Porque valoras el cariño, el detalle con que te lo da, no por el precio. Dios es así. O sea, ¿qué le podemos dar a Dios? Que no tenga, que no, nada. Pero Él se goza. Así el rey David dijo, yo Dios te quiero honrar. Tengo esto es lo más maravilloso que yo te puedo dar, construir Dios. Y David entendía y dice, esto pues es un detalle, tú eres más grande y hermoso. Pero Dios se gozó de que David le quería honrar. Así como tú te gozas cuando tus hijos te lo agradecen, o tal vez no te pueden comprar nada, pero te dicen con palabras, eres un buen padre, gracias por el esfuerzo, con eso que le digas, dejas a tu papá bañado en lágrimas, literal. ¿Por qué? Porque no es tanto lo material, sino el amor, el cariño. Entonces, como varones que somos, no lo sabemos todo, tampoco lo podemos todo. El diablo o el mundo dice, sí, tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, tú ganas mucho, tú logras esto. Aunque a veces podemos impresionar en nuestra casa a la esposa y a los hijos con lo que llegamos a comprar o hacer, o un logro o algún bien material, podemos hacer muchas cosas, pero no lo sabemos todo. Tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios. Tenemos que ser humildes. La soberbia, nuestra falsa soberbia de que podemos sin Dios, vamos a fracasar. Dios puede edificarte un hogar fuerte, fiel y fructífero, que te llene de muchas alegrías. Solo tienes que tenerlo como tu Salvador, tu Señor y tu Padre. Él puede darte más de lo que tú puedas lograr solo. Por eso dice el famoso Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién desea invertir su corazón, su esfuerzo, su tiempo, su dinero para algo que se va a destruir? Pues nadie. O sea, tú dices, voy a invertir aquí tiempo, dinero, sueños, y que después esto se destruya. Pues no, tenemos que estar locos. Para evitar eso, tenemos que buscar que Dios sea nuestro consejero, nuestro confidente, nuestro maestro, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro consolador, que edifique nuestro hogar. O sea, podemos hacer muchas cosas materialmente, pero si Dios no está ahí, no va a haber alegría y gozo. Los hombres parecemos que podemos cargar con todo, soportar los embates de la vida, seguir como si no hubiera pasado nada, pero no es así. O sea, los hombres, los varones, sí somos muy fuertes, somos muy capaces, pero tenemos límites y tenemos derrotas. Por eso necesitamos de Dios, que nos ayude a edificar nuestro hogar, a guiar a nuestra esposa e hijos, para que sean bendecidos por Dios. Lo necesitamos todo, el más rico, el más pobre, el más humilde, todos. Con Dios, ahí viene una frase, con Dios somos invencibles, pero sin Dios somos presa fácil de nuestras propias pasiones y debilidades. Con Dios vamos a hacer proezas, pero sin Dios vamos a sucumbir. El Salmo 37:4 dice ahí, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tus hijos vean tu amor y fervor por Dios, ellos seguirán tu ejemplo y Dios bendecirá tu hogar. Un pastor nos decía, cuando lo conocimos, y tuvo varios hijos, él ya era grande, sus hijos grandes, pero decía, oren por mi hijo que está en la guerra de Irak, en aquel entonces, oren. Y decía, es que lo que pasa es que me equivoqué.
porque de chico yo lo ponía a ver puras películas de guerra, de soldados. ¿Y qué creen? Él quiso ser soldado. Y no es malo, pero el hermano pastor reconocía eso, que él enseñó mucho y por eso el hijo se enamoró de las guerras, de ser soldado, y no es mal oficio, no es mal trabajo, pero el papá sintió que lo orientó en ese estilo de vida. Y de lo cual él decía, me da miedo porque lo pueden matar en cualquier momento. Entonces, tenemos que ser sabios para guiar a nuestros hijos y darles buen ejemplo. El ejemplo es la única manera eficaz de enseñar a los hijos. Tú le puedes decir muchas cosas a los hijos, haz esto, haz aquello, pórtate así, habla así, respeta a tu mamá, lo otro, pero le puedes decir 1,000,000 de consejos muy buenos. Pero si tú no lo muestras con el ejemplo, va a escuchar, pero el niño, el hijo o la hija va a ver y va a decir, sí, se escucha bien padre, pero tú haces muy poco o no haces nada. Entonces, el ejemplo es lo que arrastra a los hijos. A veces como hombres estamos más preocupados por proveer solamente para una casa física, que proveer de un hogar lleno de amor, de armonía y de gozo. Así de fácil. Si tú estás bien con tu esposa, se aman, hay alegría, hay paz, hay reconciliación. Yo sé que no hay matrimonios perfectos, pero si hay más amor, armonía, comunicación, estabilidad, el hijo va a crecer feliz y estable. Pero si no hay eso, el hijo va a crecer con muchas inseguridades y miedos. Entonces, una vez una niña le decía a su papá, y su matrimonio estaba bien, pero le dijo, papá, ¿tú te vas a divorciar de mi mamá? No, ¿por qué crees eso? No, ¿por qué crees? Es que mi compañera, mi amiga de la escuela me dice que sus papás se pelean y que ya se van a divorciar. Entonces yo veo que tú te peleas y siento que te vas a divorciar. O sea, no, el hermano no se iba a divorciar, está bien su matrimonio, pero la hija, al ver los pleitos y al asociar con su amiga, le da ese miedo. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? Tener un matrimonio estable, pero es posible. Ese es el principio. Más que darle un montón de cosas a los hijos, dale un buen matrimonio. Dale un buen matrimonio. No solo son las cosas materiales. Y el mundo dice, tú dale material, dale, cómprale. Con eso es suficiente. Hay padres, aun cristianos, que ya llegan los jóvenes a cierta edad y de repente salen con unos problemas. Pero yo le daba todo lo económico, pero no le daba atención, tiempo. Entonces es ahí donde yo veo la expresión de los padres y se quedan en un vacío y todos débiles, así como dicen, ¿qué más puedo hacer si ya le di todo? Pero su todo solo es dinero. Pueden hacer muchas otras cosas, platicar, dar tiempo, abrazar, llevarlo a la iglesia. Entonces, a veces pensamos así, ya le di carro, ya le di casa, ya le di viajes, no me pidas más. Cuando en realidad tener un hogar no solo es estar dando una casa físicamente hablando, sino ser el pastor de tu casa, ser el consejero espiritual, ser el sacerdote que intercede cuando se equivoca, como lo hacía Job. O sea, Job era el más rico del mundo, el más poderoso. Tenía cientos de trabajadores, cientos de tierras, cientos de ganados, miles de ganados. Era el más rico de los árabes. Pero él no confiaba en eso para que sus hijos crecieran bien. ¿Qué hacía Job? Dice que todos los días se paraba y oraba a Dios y oraba por sus 10 hijos y ofrecía sacrificio por sus 10 hijos porque él sabía, o sea, él decía, él podía decir, tengo todo lo económico, ¿qué quieres? Un carro, un viaje, una escuela privada, todo. Pero él no confiaba en el dinero. Él buscaba cada día en primer lugar interceder por sus hijos. Entonces, eso es lo que se necesita. Job no confiaba en las riquezas y cuando perdió todo, sufrió enormemente, él seguía en su comunión con Dios. Fue muy difícil, no fue fácil, pero eso es lo que tenemos que entender. Podemos tener grandes éxitos humanos, pero si tus hijos no están bien, esos éxitos no van a saber tan bien
como si tuvieras bien a tus hijos. Por eso es muy importante cuidar a los hijos, que Dios sea tu consejero y el que edifique tu hogar. Dios, ayúdame a ser buen padre, ayúdame a ser buen esposo, dame sabiduría. No lo sabemos todo. Hay algún padre que dice, yo ya sé todo cómo tener éxito. No es cierto, no lo sabemos todo. Podemos leer muchos libros y siempre vamos a necesitar de la sabiduría de Dios, y Dios te la puede dar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, para ser padre se requiere sabiduría, mucha, ¿verdad? Ahorita nosotros apenas vamos a empezar a sentir lo que es ser padre. Entonces, a ver dónde van a ser, cómo van a ser, se va a enfermar, cómo la cuidas, le exageramos, no le exageramos. Son un montón de cosas de bebé, y conforme va creciendo, los retos son más grandes. Y al grado de decir, ya se casó, ya formó su familia, ya acabó la preocupación. Bueno, si hiciste bien las cosas, vas a decir, sí, está en el camino del Señor, descanso. Pero aún así no dejas de preocuparte, porque ahora vienen los nietos. Y dices, ahora ojalá mi hijo eduque bien a los nietos, ¿no? Entonces veo eso a lo lejos, pero sí es un gran desafío. Pero con la ayuda de Dios se puede, que Dios sea el que edifique tu hogar. Unos hermanos me decían en la iglesia que ya cuando dieron la noticia la semana pasada de que va a ser niña nuestra hija, dijimos, chin, ¿y ahora? Ya hasta uno ya se empieza a contagiar de los temores de los otros papás, ¿no? Que dicen, cuando la entregue, ¿no? Se va a sentir. Yo digo, no tengo que ser tan exagerado, ¿no? Todavía falta, primero que nazca y que crees que faltan. Pero así como que se te contagia, dices, va a ser tu niña, la vas a querer. Y luego entregarla a alguien, sí me imagino todavía, ¿no? Todavía falta un montón. Pero el asunto es que un hermano me decía esto. Mira, nosotros no sabíamos hace años, cuando iba a nacer el bebé no sabíamos qué era. Queríamos esperar hasta el nacimiento. Entonces ya cuando nació, dijimos, es una niña, ¿qué vamos a hacer? Dice, lo primero que hicimos fue orar, Dios, gracias porque nació con bien, y te rogamos que tú la guardes, no la estás prestando, un día se va a ir, pero te rogamos que ella te ame a ti y que tú le proveas un hombre que también te ame a ti en primer lugar y que tú les prosperes en tu camino. Entonces eso fue lo que ellos hicieron. Eso es lo que uno tiene que hacer, hermanos. O sea, sí son muchas responsabilidades, son muchos desafíos, son cosas que uno no sabe cómo hacerle, pero lo que sí debemos de aprender a hacer es, Dios, te la encargo a ti. Dame la sabiduría, es prestada, son prestados los hijos, pero tú bendícelos, tú guíalos, tú guárdalos. Porque nosotros somos torpes, no lo sabemos todo. Pero Dios puede edificarte un hogar maravilloso. O Dios puede hacer que recuperes algo de tu hogar o de tu familia o de tus hijos. Dios lo puede hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tomarnos de Dios y hacer lo que Dios dice. Número 2, que Dios afirme a tus hijos. Vamos a ir 1 Crónicas 17:11. ¿Me ayudan a leerlo? Que Dios afirme a tus hijos. 1 Crónicas 17:11. ¿Me ayudan a leerlo todos juntos? Dice así: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Entonces ahí está la clave. O sea, Dios le dijo, te voy a edificar una casa, y cuando tú ya estés grande, acabe tu periodo de ser rey y partas conmigo, yo voy a escoger uno de tus hijos y lo voy a afirmar en el reino para siempre. Entonces hay que preparar a los hijos para todas las áreas de la vida. O sea, uno de mis objetivos al tener a mi hija o a los hijos que Dios me dé, es que los tengo que preparar para la vida. Desde chiquito, enseñarle a comer de todo, no solo golosinas. El niño no sabe lo que es bueno para comer. Hay padres que ahorita le dicen, ¿qué quieres, hijo?
No, pues yo quiero gansito y coca y sabritas. ¿O te va a decir eso, no? El papá es el que sabe y debe decidir y prepararse para cuidarlo en todos los, hasta en la comida, las amistades. Cuando el niño sepa más que tú, que te mande a ti. Pero mientras tú seas el adulto sabio, prepárate más, me tengo que preparar más, pero yo con mi esposa tenemos que guiar a nuestros hijos. Cada padre ve a sus hijos como una gran bendición y como una gran responsabilidad. Cuando nacen son pequeños, son indefensos, son tiernos, vemos que necesitan del cuidado y de la protección porque son chiquitos. Van pasando los años y vemos cómo crecen y nosotros vamos a ir envejeciendo y ellos se van a ir volviendo más fuertes, más fuertes. Los hijos necesitan ser afirmados en el camino de Dios. Número 1, dentro de esto, porque un día ya no vamos a estar como padres. Ya no vamos a poder producir, cargar con ellos, proveerles. Ya no vamos a poder, porque el cuerpo se va a hacer viejito y ya no vamos a poder. Ahorita todavía digo, yo todavía puedo cargar 10 bebés, ¿no? Pero en X años, no sé, yo me tengo que cuidar para estar fuerte y aguantar lo más que pueda, lo que Dios permita, dentro de lo que yo me tenga que cuidar, pero va a llegar un momento en donde yo ya no voy a poder. Entonces tengo que preparar a mis hijos. Los buenos y sabios padres saben que un día ya no van a estar en la tierra porque partirán naturalmente. Si Dios lo permite, lo natural es que los padres partamos y ya no vamos a estar para seguir ayudando. Pero hay un Dios eterno, todopoderoso, amoroso, justo y misericordioso que va a seguir aquí cuidando la vida de tus hijos y la de tus nietos. Por eso es que a nuestra descendencia la tenemos que afirmar en Dios, en Dios. Una de las preocupaciones más grandes de los buenos padres es ¿cómo van a estar mis hijos cuando yo no esté? A algunos les aterra pensar eso porque ven que sus hijos andan mal. O sea, muchos de los padres de mi mamá decía, es que yo analizaba eso, ¿por qué no dicen llévense bien con sus hermanos? Llévense bien, porque a ellos les preocupa, dice, cuando ya no esté yo como papá, como mamá, entre hijos se van a cuidar, ¿no? Se supone, si se llevan bien, si hay armonía, se van a apoyar, pero si hay pleito y todo, en cuanto los padres se van a pelear por la herencia y se van a querer hasta matar. Eso es porque no se les afirmó bien en el temor del Señor, en el amor del Señor, pero si los padres lo hacen bien, van a lograr eso, que cuando ya no estén los padres, entre hijos se van, o sea, yo quisiera, si Dios me da varios hijos, pues que ellos se amaran, se cuidaran, ya no voy a estar yo, pero que ellos se vieran, se reunieran, que si alguien tiene un problema, el otro hijo apoya, y que si el otro falla, el otro apoya. Entonces, pero eso solo se logra con la ayuda de Dios. Hay que aprovechar bien el tiempo para preparar a los hijos para esta vida. No porque les vas a poner un entrenamiento militar de sobrevivencia, pero tampoco consentir su mal carácter y mimarlo viendo lo débil que es en su forma de ser. No ser un padre que da exceso de libertad o exceso de protección o que tienes favoritismo con un hijo, o ser ausente como padre, o ser omiso, o ser blandengue, o ser cómplice con su maldad. Todo eso va a traer deshonra, tristeza y dolor. ¿Quieres ser un padre como Elí, que perdió a sus hijos, o quieres ser como Noé, que ganó a sus hijos? ¿Qué tipo de padre quieres ser? ¿El que va a ver a sus hijos morir? Ahorita en México, muchos padres están viendo morir a sus hijos. Se le llama la generación de la muerte, porque ya no están muriendo los padres, sino los padres están enterrando a sus hijos. Esa es la peor maldición que puede vivir una nación, y nuestro país lo está sintiendo porque los padres no han hecho su rol. Qué triste es eso. Pero podemos ser como Noé, que salvemos nuestro hogar, que nuestros hijos hagan buenas familias y se salven en esa arca de salvación que es Dios. Hay que prepararlos para ser hombres y mujeres, que no sean unos niñotes o niñotas
que no quieren esforzarse y no quieren hacerse responsables para formar un hogar. Es lo que está pasando, o sea, para formar un hogar tú tienes que ser esforzado, tienes que tener un buen sustento, tienes que tener un buen hogar, tienes que ver dónde va a vivir tu esposa con tus hijos. Y ahorita, yo no me caso, yo voy a vivir hasta los 40, 50 años en la casa de mis papás, porque ahí me dan de comer, si no rindo en un trabajo, ahí sigo teniendo comida y puedo tener mis carros, mis viajes y sigo teniendo un hogar. Cuando alguien se esfuerza por tener un hogar, una familia, ya no le va a alcanzar para andarse gastando en tonterías. Ya tiene que gastar ¿en qué? En sostener a su esposa, en comida, en casa, en salud. Pero muchos no quieren ser hombres y mujeres responsables. Entonces, como padres que somos, tenemos que preparar a nuestros hijos y te tienes que esforzar, te tienes que parar, tienes que ser disciplinado, tienes que cumplir, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Te estoy preparando para ser un buen hombre de Dios y una buena mujer de Dios. Hay que preparar a la siguiente generación para la gloria de Dios y no para complacer lo que tal vez nosotros hubiésemos querido ser. Hay padres, ¿no? O sea, no es malo, tal vez dices, yo hubiese querido ser doctor. Hijo, tú tienes que ser doctor. No necesariamente. Tal vez si le nace, le gusta, órale, que sea doctor. Pero tú no tienes que poner tus planes por encima de los planes de Dios. Lo importante es que sea un buen hijo de Dios y en lo que se dedique, en lo que se esfuerce, Dios le va a bendecir. Tenemos dentro de este punto, los hijos necesitan ser afirmados. Afirmar quiere decir establecer, estar listo, preparado. Estar asentado con firmeza, anclado con seguridad, inamovible e inalterable en comunión con Dios. Vivimos en tiempos donde están desafirmando, desorientando y depravando sus mentes y sus corazones. Y claro, lo tienen que hacer desde chiquitos. Se tienen que meter al kinder, a la primaria, a la secundaria, para desorientarlos y depravarlos. Lo que le digo, a los adultos ya no nos van a cambiar. O sea, por más que la ideología es que tú puedes ser hombre, mujer, animal, lo que quieras, a nosotros ya no nos van a cambiar. Ya no nos van a cambiar. Ellos lo saben. Están locos y no van a poder con los adultos. Pero, ¿por qué se quieren meter con los bebés, con los niños? Porque son blanditos, son inocentes, y es depravado. Por eso no quieren que los niños sean varones y no quieren que las niñas sean mujeres, sino que sean homosexuales, lesbianas y otras depravaciones. Es lo que quiere el diablo. Los padres somos responsables de afirmar su sexualidad, su corazón, sus pensamientos, su comportamiento. La responsabilidad no está en los maestros, no está en la escuela, mucho menos en el gobierno, ni en el internet, ni en el celular. La responsabilidad de la educación no está en ellos, está en nosotros. Si no cuidas lo que ven en el celular, en la tablet, en el YouTube, en Disney, nos los van a ganar. Por eso dicen, no es bueno darle a los niños el celular. No es bueno. Dáselo y en un futuro vas a ver lo que va a pasar. El padre afirma en gran parte la masculinidad del niño y la femineidad de las niñas. ¿Cómo lo afirma? Conviviendo. Hace rato que venía en un transporte hasta acá, el conductor pues me decía que él iba a San Luis porque iba a ver a sus hijas. Él trabaja en la ciudad y luego va a San Luis. Me dice, voy por el Día del Padre, voy a estar con mis hijas. Digo, qué bueno que lo haces, porque tú les vas a dar el ejemplo del hombre que ellas van a buscar. Y luego se subió otro pasajero, igual dijo, no, es que voy a la frontera porque trabajo en trailers, pero vine a la ciudad para estar con mis hijos por el Día del Padre. Eso es lo bueno. O sea, los padres afirmamos tanto la masculinidad en el niño como la feminidad en las niñas. Hay mucho que hablar de eso,
pero en serio, eso es importante. Por eso la estadística que encontré al principio es que cuando no hay un padre presente, los niños tienden a dudar de su sexualidad. Entonces, gran parte de los problemas emocionales o sea, miren, muchas de las feministas que andan en las marchas haciendo locuras y desfachateces y desnudándose porque yo puedo ser como hombre y exhibirme, la gran mayoría de ellos no tuvieron un padre presente y cariñoso. Así, lamentablemente. Hay padres sarcófago que están en la casa pero no se hacen notar, no hablan, no conviven, solo están ahí como un mueble. Y ahorita con el mundial, pues más, ¿verdad? Estamos ahí viendo, pero invierte tiempo. O sea, tu niña, yo creo mi niña va a querer estar sentada conmigo, jugar conmigo, la voy a llevar a correr conmigo, a nadar conmigo. O sea, tenemos que convivir, transmitir. Los niños necesitan amor, respeto, cuidado, disciplina y reconocimiento. Tenemos que tener un equilibrio. El rey David dice ahí que a unos hijos los consintió y nunca los entristeció. Y luego le querían quitar el reino a David, sus propios hijos. Pero lamentablemente esos hijos rebeldes, que no los entristeció, que no doblegó su corazón, murieron por su propio pecado. Pero con Salomón aprendió a afirmarlo en el camino de Dios. Por eso Salomón, los 10 primeros capítulos de Proverbios, hablan de un hijo aprendiendo de los consejos de su padre. Ahí David invirtió tiempo en Salomón y le enseñó, le dio consejos. Si tú y yo fuéramos recogidos en esta semana a la presencia de Dios, ¿estarías tranquilo de que tus hijos están afirmados en el camino de Dios? El solo venir un día a la semana a la iglesia no es suficiente. Tenemos que trabajar con nuestros hijos toda la semana. Segundo de Crónicas 1:1 dice Salomón, creo que está en la pantalla, dice Salomón, hijo de David. ¿Lo quieren leer conmigo? Ayúdenme, dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Cuando uno logre esto con sus hijos, dicen por ahí, cuando logres eso, te puedes morir cuando quieras y en paz. Muchos padres dicen, no me puedo ir porque falta esto, falta aquello, me faltó esto. Y sí, hay errores y Dios hace milagros. Si uno se vuelve al Señor, Él puede hacer milagros, pero tú te tienes que volver al Señor de todo corazón. Número 3, que Dios sea el padre de tus hijos. 17:13, ahí cuando le dice, voy a firmar su reino, y luego dice el 12, Él me edificará casa, hablando de Salomón, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y luego dice, yo le seré por padre y Él me será por hijo. Y no quitaré de Él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Hablando de quién? De Saúl. O sea, Saúl, Dios le dio la oportunidad de ser rey, Dios le bendijo, Dios le prosperó y todo. También lo tomó de detrás de cuidar ovejas, pero Saúl se desvió, dejó de obedecer a Dios y entonces murieron sus hijos, murió hasta Jonatán. Entonces es lo que le estaba diciendo. Yo voy a ser su padre, Dios le está diciendo, yo voy a ser su padre Salomón y no quitaré de él mi misericordia como la quité del anterior. Entonces, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiere que tus hijos sean hijos de Dios directamente. Dios no tiene nietos. Yo ya soy hijo de Dios por gracia, me arrepentí y creí en Cristo como mi Salvador personal. Ya soy hijo de Dios por gracia, pero mis hijos, tengo que buscar que un día ellos sean hijos de mi Padre, de Dios.
Y la manera es que yo les hable de Cristo, de Dios, les enseñe para que ellos tengan a Cristo en su corazón y un día nos reunamos en el cielo por la eternidad nuevamente. Entonces, tenemos que hacer eso. Job lo hacía. Dios quiere que tus hijos sean hijos de Él. Dios no tiene nietos, Dios tiene puros hijos. Y enséñales la palabra y ora por su salvación. Los hijos deben ser más hijos de Dios que de sus padres. Deben ser criados para realizar los sueños de Dios y vivir para la gloria de Dios. Salomón hizo eso, o sea, el rey David decía, yo te quiero construir casa, Dios. Tú eres mi padre y te quiero construir casa. Y Dios le dijo, no, has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo va a hacer. Y entonces Salomón cumplió los sueños de David al construirle una casa a Dios. Entonces hay que poner en el corazón de nuestros hijos, sí pueden ser grandes profesionistas, grandes empresarios, lograr grandes cosas, pero que en su corazón de nuestros hijos esté el glorificar a Dios con todo eso. Algunos de nosotros no tuvimos padre. A mí, nuestro padre nos abandonó, a mi hermana y a mí. Nunca lo conocimos, o sea, nos concibió, nos tuvo a los dos, pero no tenemos ni una foto, nada, nunca no. Nada más sabía lo único que supe es que se llamaba Pedro, por eso me pusieron Pedro Daniel. Entonces, pero nunca lo conocí. En mi caso, en mi contexto, digamos, no sufrí una separación porque nunca lo vi. Tal vez un niño que crece con él y de repente lo tuvo un tiempo y sufrió ese desprendimiento. Yo nunca tuve un desprendimiento porque nunca tuve una unidad. Entonces no lo sufrí, pero sí, ya estudiando y todo, sí hizo falta en varias cosas. O sea, tampoco es de que, no faltó, no hizo. Sí hizo falta. Pero gracias a Dios, Él suplió esa necesidad. O sea, tal vez mi mamá no nos pudo dar un padre presencial, pero sí nos dio un padre espiritual. Y ahí, en la iglesia, con el pastor Eric, con las predicaciones, con la enseñanza, con los cantos, cuando dice poderoso gigante, porque tú eres mi padre, hermano y guiador, ahí fue donde Dios me habló, me hizo entender que Él era mi padre y me llenó mi corazón. Y ya, o sea, dije, si hubiese necesitado un padre, pero tú, Dios, supliste todo. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación y necesidad, Dios quiere ser tu Padre perfecto que jamás te faltará ni te defraudará y que te va a suplir emocional, espiritual, físicamente, todo. Aunque haya hombres que hayan faltado, nuestro Dios jamás nos va a faltar. Entonces, gracias a Dios, hemos visto la mano de nuestro Padre cuidándonos, supliéndonos, guiándonos, disciplinándonos, proveyendo de todo lo que necesitamos y más de lo que necesito, y no me va a faltar nunca nada, porque Dios es mi Padre y Él me suple. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que nosotros somos sus padres físicos, pero tienen un Padre más grande, que nunca les va a hacer falta. Si tú eres un buen padre, sigue esforzándote, porque tú eres una imagen a tus hijos del Padre Celestial. Cuando eres un buen padre, es más fácil que tus hijos crean en Dios Padre. Pero cuando hay carencia de padres, los hijos les cuesta más trabajo entender que hay un buen padre en los cielos. Eso es por ley. Bueno, eso les pasa a muchos. O sea, es que yo no creo en Dios, yo soy ateo. Alguien me decía, yo soy atea. Y yo veía a sus papás y decía, pues sí, su papá no le dio un buen ejemplo. ¿Cómo va a tener un buen parámetro? No quiere decir que no puedan creer en Dios Padre, pero les cuesta más trabajo porque esa imagen paterna de nosotros reflejamos la imagen espiritual de Dios Padre. Los hijos debemos de amar a los papás, debemos de respetarlos, debemos de honrarlos, obedecerlos en todo lo bueno. Yo sé que a veces hay cosas malas, en eso no hay que obedecerlos, hay que obedecer a los padres en lo bueno. Hay que seguir su buen ejemplo, hay que ayudarlos. No debemos de ser hijos
que nos ponemos difíciles. Si uno como hijo no honra al padre, lo vas a pagar con tus hijos. Algunos que son jóvenes dicen, eso nada. Cuando ya tengas hijos, si tú no fuiste un buen hijo y no recapacitaste y no mejoraste, tus hijos te van a hacer ver tu suerte. Y hay muchos, cuando ya tienes hijos, dices, ahora sí entiendo todo lo que mi padre me decía. Y entonces, si no fuiste un buen hijo, si no te arrepientes, si no le pides perdón, se te puede volver lo mismo con tus hijos. Y eso, duele. Entonces, mientras seas hijo, honra a tus padres. Y aun cuando sean grandes y ancianitos, cuídalos más. Dice Malaquías 4:6, está en la pantalla un versículo bien bonito que me gusta mucho. Todos juntos dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga. Eso tenemos que predicarlo, tenemos que trabajarlo. México está en maldición porque los padres no han dado su corazón a los hijos y los hijos no han dado su corazón a los padres. Por eso hay tanto asesinato, es lo que dicen. No hay país en el mundo que tenga tantos desaparecidos como México. O sea, México es el país que tiene más desaparecidos de todo el planeta Tierra. Entonces, así lo digo porque así es. Ahora, la intensidad tiene que ser más fuerte, porque Dios no puede detenerse con una nación que está matando a su propia gente, le está desapareciendo. Entonces, hay que rogar a Dios, y hemos rogado, y tal vez tenemos que rogar más, para que no venga un juicio grande de Dios sobre todo el país, porque es mucho, hermanos, o sea, es mucho. Por eso no dejen de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de predicarle a la gente. Todavía hay 50 justos, pero si se acaban esos 50 justos de México, le puede pasar lo de Sodoma y Gomorra. Entonces, pero Dios puede hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La conclusión, Proverbios 17:6, viene ahí. Dice esta versión, palabra de Dios. Dice, la corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Hay otra frase que por ahí escuchamos que dice, tu trabajo como padre acaba cuando veas bien a tus nietos. Ahí es el mayor éxito. Sí, yo creo que desde que los vas criando a tus hijos, pero cuando ves a tus hijos criar bien a tus nietos, dices, ya lo logré. Es difícil eso, ¿verdad? Eso es difícil. No nomás es, ya les di carrera, ya. No, que tengan buenos nietos, ya. Y dice, los nietos hacen felices a los abuelos y los niños se sienten orgullosos de sus padres. Entonces, los hombres que son verdaderamente felices son aquellos que tienen bien a sus nietos y que tú has dado un buen ejemplo, tú te has esforzado, tú has sido un buen hijo de Dios, has obedecido al Señor, tus hijos van a estar orgullosos de ti. Eso es bien bonito cuando dicen, yo estoy contento de mi papá. Cuando son chiquitos, mi papá, dicen por ahí que luego se estaban peleando entre niños. No, mi papá sabe hacer esto, mi papá sabe hacer aquello. Pues mi papá sabe hacer todo, ¿no? Entonces, es algo bonito de parte de los niños, pero que sea algo verdadero. Mi papá va a estar ahí, mi papá me va a proteger, mi papá me va a ayudar, mi papá me ha dado un buen testimonio. Y cuando ya partas con el Señor, que tus hijos te puedan recordar como un buen padre espiritual. Los hombres que son verdaderamente felices son los que hacen una buena labor como padres. No son perfectos, yo no estoy hablando de que seamos perfectos, no somos perfectos, pero nos esforzamos por mejorar nuestra paternidad, siendo yo un mejor hijo de Dios, siendo yo un mejor esposo y siendo un mejor padre.
sé un buen líder de tu hogar y sé una buena influencia para el bien y no para el mal. Los hombres verdaderamente exitosos y felices son aquellos que no son aquellos que nos presumen en la televisión. O sea, los mejores padres no son esos famosos que salen en la televisión como estrellas de Hollywood, no son esos que actúan de Super Avengers, no son aquellos que tienen grandes empresas transnacionales. Los verdaderos hombres felices sí son aquellos que son buenos padres, aunque tal vez no seamos famosos en el mundo y no tengamos grandes cantidades de dinero, pero sí cosechamos hijos que nos aman, que les amamos, que nos respetan, que les respetamos y que les damos un buen ejemplo. Eso es un hombre que verdaderamente va a ser feliz. Yo digo, tal vez yo no voy a ser un pastor famoso, venía a pensar eso, ya no quiero ser un pastor famoso, ya quiero ser un buen padre, eso es lo que quiero. Entonces, tal vez no voy a tener gran renombre, viajar por todo el mundo, tal vez no, tal vez sí, pero eso ya no debe ser mi prioridad. Mi prioridad es ser un buen hijo de Dios y buscar ser un buen esposo para mi esposa y ser un buen padre para mis hijos. Ahí va a ser mi verdadera realización y mi verdadera paz. Y voy a poder dar buenas cuentas a Dios, que Dios me va a prestar una hija o más hijos y decir, Señor, tú me los prestaste, los trabajé como tú querías y ahí están. Eso es lo que Dios quiere. Más que cosas que el mundo nos dice, eso es más valioso. Y lo podemos lograr, sí es posible, es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y lo podemos cosechar, tengamos fe, esforcémonos en crear esa convicción, es decir, quiero ser un buen padre y si me he equivocado, Dios, perdóname, ayúdame, salva a mis hijos, salva mi matrimonio y que pueda darte algo para la honra y gloria de tu nombre. El rey David, hermanos, el rey David hizo grandes cosas, fracasó en otras, sí, pero también tuvo éxito con la ayuda de Dios. Ahí está, en el rey David está todo, hermanos, todo el gran ejemplo. Entonces, vamos a orar para terminar. Nuestro Señor, es un privilegio el que tú seas nuestro Padre. Te amamos, te bendecimos, no te merecemos como Padre, pero tú en tu amor y misericordia te has humillado para adoptarnos como hijos a través de tu Hijo Jesucristo y te alabamos, te bendecimos por la eternidad. Que tú tomas nuestra vida para honrarte y te rogamos también, en este caso como el Día del Padre, que tú nos ayudes a ser buenos padres. No somos perfectos, tenemos muchas carencias, batallamos con pecados, con luchas espirituales, nos falta crecer en carácter, nos falta amarte a ti, ser más fiel, orar más, leer más tu palabra. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos y ayúdanos a ser buenos padres. Nuestro México está careciendo de buenos hombres, de hombres valientes, de hombres que sean buenos padres, que sean buenos esposos. Levántanos, Dios, para ser ejemplo en esta sociedad. No es fácil, pero tú nos puedes dar el poder. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, dales fuerza espiritual, que se puedan levantar, que puedan ser de bendición, empezando por su hogar, pero también que tú nos des el poder para ayudar a muchos más hombres que no están haciendo buen su papel, no saben hacerlo, o tal vez hay muchos jóvenes que no tuvieron buenos padres, pero que nosotros podamos ser esa figura paterna para salvar a muchos niños que tal vez están perdidos sin hogar. Ayúdanos, bendice a mis hermanos y ayúdanos a tomar decisiones en este día. Y así como estamos, hermanos, el ánimo es que tú puedas reconocer aquellas cosas buenas que has hecho, que sigas haciéndolas, que no te desanimes, pero que si en algunas cosas
has fracasado, te has debilitado o has fallado, le pidas la ayuda a Dios. Dios quiere un corazón contrito y humillado y te va a ayudar y te va a levantar y aún puedes recuperar tu hogar como el rey David. El rey David tuvo derrotas muy grandes, pero él se volvía a ti y tú le diste la bendición de criar un hijo que estaría firme en su trono y podía glorificar tu nombre. Ayúdanos así como al rey David, podemos caer en los mismos errores, pero sabemos que tú también nos puedes levantar. Hay alguien aquí que dice, yo quiero que Dios me ayude a ser un buen padre. He tenido cosas buenas, pero me ha hecho falta otras cosas que mejorar. Yo quiero que en lo que a mí me corresponde como hombre, como padre, poder cosechar buenos hijos, cosechar un buen matrimonio. Y si he fallado, quiero que Dios me perdone, me ayude a madurar y a criar a mis hijos en su camino. ¿Hay alguien aquí de los hombres, varones, que está tomando alguna decisión, que pueda manifestarlo levantando su mano para orar por usted? Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga de este lado. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Señor, tú sabes nuestro corazón, tú sabes nuestras carencias, tú has tocado nuestro corazón. Gracias por tu palabra, porque nos muestras lo que tú deseas hacer como Padre con nosotros y lo que tú pides de nosotros. Ayúdanos a ser mejores padres y ayúdanos a alcanzar a muchos otros varones que están fracasando en ser buenos padres, y ayúdanos a alcanzar a muchos niños que no tuvieron padre. Ayúdanos a traerlos hacia ti, así como tú me trajiste y me supliste de ese padre que no tenía y tú me lo diste. Ayúdanos a levantar una generación de buenos padres, de buenos hijos, Señor. Perdona a nuestro país que está sufriendo, que no está teniendo hombres espirituales y que están perdiendo muchos niños, muchos jóvenes. Levanta a este país, Dios, levántanos a nosotros. Ayúdanos a ser más esforzados, a orar, interceder, luchar. Levanta más hombres, levanta más iglesias, más pastores, más siervos y salva a esta nación, Dios, por amor a Cristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.